Buenas tardes, mi nombre es Otonida Aristizábal Vargas, juez municipal de pequeñas causas laborales. El día hoy, 9 de junio del 2021, siendo las 3 de la tarde, a través de la presente damos inicio a la audiencia de control laboral de única instancia con los siguientes hechos y pretensiones de los demandantes. De los hechos. Primero, el 3 de enero de 1981 nació el señor Pancras Fortuna, hijo de la señora Zoila Quintero y el señor Eutimio Fortuna, tal como consta en registro civil de nacimiento, número 1081-87731 de la Notaría Civil de Manizales, adjunto a la demanda. Segundo, el día 1 de febrero del año 2021, el señor Pancras Fortuna comenzó a laborar por medio de un contrato a término indefinido de trabajo con el condominio Campestre El Voladero, cuya representante legal la señora Viviana María Aguirre, de quien recibía órdenes directamente a través de su representante. Tercero, las labores desempeñadas por el señor Pancras Fortuna eran las relacionadas con la auxiliar de construcción, el desarrollo del contrato para la adecuación y mantenimiento de las vías internas que comunican las viviendas del condominio Campestre El Voladero. Cuarto, por el desempeño de sus funciones, el señor Pancras Fortuna recibió una asignación básica mensual de 1 millón de pesos, pagaderos en 2 cuotas quincenales y efectivo. Quinto, el señor Pancras Fortuna tenía un horario de trabajo de 7 de la mañana a 12 del mediodía y 2 de la tarde a 5 de la tarde, horario que fue convenido entre las partes. Sexto, el día 17 de mayo de 2021, a las 6:30 de la tarde, el señor Pancras Fortuna se desplazaba del trabajo a su casa y estando en las instalaciones del condominio Campestre Voladero en una vía de circulación que se en la obra, sufrió accidente de trabajo en el que perdió la vida, tal como consta en el acta de función número 714-7377-6. Sexto, los señores Zoila Quintero y Eutimio Fortuna dependían económicamente de la salida de su hijo, el señor Pancras Fortuna, ya que la primera es ama de casa y el segundo es una persona de avanzada edad y ya no le es posible trabajar. Octavo, hasta el momento de la presentación de esta demanda, el demandado no ha cancelado la liquidación de las prestaciones sociales tales como salarios, vacaciones, primas de servicios, garantías, intereses sobre las mismas, a los beneficiarios como son mis poderdantes. Pretensiones, teniendo en cuenta que los presupuestos fácticos son el soporte de las pretensiones y los mismos fueron esgrimidos en el acápite anterior, paso a presentar las pretensiones solicitadas por parte de la demanda. Primero, que se declare que entre el señor Pancras Fortuna y el condominio Campestre El Voladero existía un contrato laboral a término indefinido desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 17 de mayo de 2021, día del fallecimiento del causante, motivo por el cual terminó el contrato laboral. Segunda, que con motivo de la declaración anterior se ordene el reconocimiento y pago de las prestaciones adeudadas al trabajador, tales como vacaciones, primas de servicios, garantías, intereses de las garantías proporcionadas al tiempo laborado, de acuerdo con los extremos laborales indicados, es decir, desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 17 de mayo de 2021, suma que debe ser pagada a los demandantes Zoila Quintero y Eutimio Fortuna. Tercero, que se condene el pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas por prestaciones laborales, ya que hasta el momento no han sido canceladas, suma que debe ser pagada a los demandantes Zoila Quintero y Eutimio Fortuna. Cuarta, se declara responsable al condominio Campestre y Voladero de la muerte del señor Pancras Fortuna, dado el mal estado de la carretera, la falta de señalización e iluminación de la misma, siendo la muerte del causante una situación prevenible y previsible. Quinta, en virtud de lo anterior declaración se condene al pago de indemnización de perjuicios que se subdividen en los siguientes reconocimientos: perjuicios morales, causados a los padres del causante, los acá demandantes, quienes quedaron con depresión profunda por el fallecimiento de su hijo y se generaron traumas psicológicos que afectan la convivencia familiar y la calidad de vida, discriminados de la siguiente forma. Para la señora Zoila Quintero, la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes; para el señor Eutimio Fortuna, la suma de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. B. Perjuicios materiales, lucro cesante, causados a los padres del causante, los acá demandantes, ya que con motivo de su fallecimiento se vieron afectados gravemente en su esfera económica, pues dependían totalmente del causante. Es por lo anterior que le solicito que, con base en la expectativa de vida del señor Pancras Fortuna, su salario recibido y con los índices de precio del consumidor sea la demandada condenada al pago de lucro cesante, que no puede ser inferior a 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Daño emergente, causados a los padres del causante, los acá demandantes, ya que con motivo de su fallecimiento tuvieron que pagar los gastos de entierro en el cementerio de San Esteban de la ciudad de Manizales por un valor de 1 millón de pesos. A continuación le daré la palabra a la parte demandada, presidida por la abogada del condominio Campestre El Voladero, señorita Juliana España Villota, con identificación de cédula de ciudadanía 1233 188 841 de la ciudad de Pasto. Gracias, señor juez. Referente a lo que expresa la demanda, me refiero a cada uno de los hechos de la siguiente manera.
Al hecho primero es cierto. Al hecho segundo es parcialmente cierto. El contrato celebrado por las partes es un contrato a término fijo, no indefinido. Al hecho tercero es parcialmente cierto, como se propone el enunciado. Sin embargo, en el manual de funciones se especifica que éstas se delimitan a construcción de infraestructura. Al hecho cuarto es parcialmente cierto. El salario es correcto, sin embargo, en la cláusula 4 del contrato a término fijo se indica que el pago será mensual y en el parágrafo primero de esta se especifica que el pago se realiza directamente a la cuenta bancaria de nómina del empleado. Al hecho quinto es cierto. Al hecho sexto no es cierto. Pancracio había terminado la jornada laboral. La hora de salida, el 17 de mayo del presente año, fueron las 5:10 p.m., tal como consta en el control de asistencia de la zona 1 de la empresa Condominio Campestre El Voladero. El vehículo en el que se transportaba era de su propiedad. El accidente que sufrió el señor Pancracio es de origen común. Al hecho séptimo no nos consta y al hecho octavo es falso. El Condominio Campestre El Voladero realizó consignación por el valor total de las liquidaciones de las prestaciones sociales en la cuenta de nómina asignada. Desconozco si los padres desconocían de esta cuenta. Gracias, señor juez. Muchas gracias, abogada Juliana España Villota. Pasaremos entonces a la etapa de conciliación. Le pregunto a la abogada Juliana España Villota, ¿ustedes tienen fórmula de arreglo? No, señor, no tenemos fórmula de arreglo. Le doy la palabra a la apoderada demandante. Buenas tardes, señor juez. Les proponemos a la contraparte que la cuantía del proceso sean de 15 salarios mínimos mensuales vigentes para cada uno de los padres de familia. Bueno, como no hay conciliación, se entra entonces a la etapa probatoria. Tienen la palabra los padres de Pancracio. Háblenme de los hechos generales de manera tranquila y con las palabras propias de ustedes. Señor juez, como por allá en febrero, mi hijo comenzó a trabajar en el Condominio Campestre El Voladero. Trabajaba como auxiliar de construcción. Llegaba muy cansado en su bicicleta a eso de las 7 p.m., con sus manitos sucias y llenas de callos. Cuando el día, lunes 17 de mayo, me llamaron que mi hijito se murió saliendo de la obra. No lo puedo creer. Tranquila, señora. Tome un poquito de agüita, respire. Le damos la palabra al padre. Buenas tardes, señor juez. Me siento muy triste al contar la historia de mi hijito Pancracio, porque era quien nos ayudaba en la casa y era un buen muchacho. Con su sueldito nos ayudaba a pagar arriendo y servicio. A mí me contaron que en esa obra, en esa vía, no había luz. Con razón mi hijo se murió. Señor juez, tenga presente que mi mujer llora mucho. Me tocó llevarla donde un psicólogo por la muerte de mi hijito Pancracio. Muchas gracias. Gracias por lo narrado. Sé que es difícil este momento. Hay una testigo solicitada por la parte demandada. En este momento la llamo a declaración. Por favor, dígame cuál es su nombre, a qué se dedica y qué relación tiene con las partes de ese proceso. Buenas tardes, señor juez. Soy Viviana María Aguirre, soy la representante legal del Condominio Campestre El Voladero. No conozco los padres del señor Pancracio, pero sí tuve la oportunidad de conocer al señor Pancracio. Era un buen trabajador en el área de la construcción de mi empresa, de la cual soy la parte demandada. Ahora le doy la palabra nuevamente a la apoderada de la parte demandada para que interrogue al testigo del Condominio Campestre El Voladero. Gracias, señor juez. Señora Viviana, díganos por favor si conoce cuál es el horario de los trabajadores de la empresa. Claro que sí, abogada. Los horarios son de 7 a 12, de 2 a 5. Además, manejamos una planilla de control de horarios de entrada y de salida de los empleados. El día que falleció el señor Pancracio, ¿usted le encomendó una labor diferente a la de auxiliar de construcción planteada en el manual de funciones? No, abogada, porque cuando ellos tienen que cumplir con una tarea extra o diferente a la que ejercen, se les comunica por escrito. Gracias, señora Viviana. Señor juez, solicito otro testigo de la parte demandada.
Abogada Juliana, tiene la palabra el nombre y qué relación tiene con la parte de los procesos. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Alzate, soy la encargada del proceso de gestión de la empresa Campestre El Voladero y no tengo relación con los padres del Pancracio y sí lo reconozco como empleado de la empresa. Sandra, ¿nos puedes narrar el proceso de ingreso del señor Pancracio a la empresa, por favor? Sí, señora. Nosotros para el ingreso de don Pancracio hicimos los exámenes médicos ocupacionales, en el cual salió apto para realizar el cargo. Se le socializaron las funciones a las cuales él estuvo de acuerdo, se le suscribió un contrato a término fijo y se le entregaron toda la dotación y elementos de protección. La empresa cuenta con un control de asistencia que se les informó entrada y horario de salida de los empleados. Es una herramienta útil para gestionar la entrada de los mismos. Finalmente manifiesto que soy testigo de los aportes y el pago de la liquidación del señor Pancracio. Gracias, Sandra. Señor juez, no tengo más preguntas. Ahora le doy la palabra a la parte demandante para que interrogue la testigo. Muchas gracias, señor juez. Le voy a hacer dos preguntas a la profesional del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuéntenos, por favor, si conoce usted el estado de la vía dentro de la empresa y si tenía algunas medidas de señalización en relación a la iluminación. Sí, señora, sí conozco la construcción con algunos controles. A las 5 se encienden las luces para poder salir los trabajadores. También me gustaría saber si, de acuerdo a los reportes de la empresa, según la trabajadora social, ¿sabía usted que Pancracio sostenía económicamente a sus padres? Señor juez, la pregunta es improcedente. Al lugar. Gracias, señor juez. No tengo más preguntas. Puede continuar. A continuación haré un recuento de las pruebas documentales y las explicaré, así como los interrogatorios de los demandantes. Las pruebas son la cédula de ciudadanía de Pancracio, el registro civil de nacimiento, el acta de función, examen médico ocupacional de ingreso, manual de funciones, auxiliar de construcción, contrato laboral a término fijo firmado por las partes, control de asistencia del día 17 de mayo de 2021, liquidación al señor Pancracio importuno. Y los testimonios del profesional del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo y la representante legal del condominio Campestre El Voladero. Como ya practicamos las pruebas, seguimos con las alegaciones y la parte demandada. Tiene la palabra la parte demandada. La parte legitimada por activa dentro del presente proceso tiene derecho a que le sean reconocidas las prestaciones sociales consagradas en las normas laborales, pues entre las partes existió un contrato de trabajo verbal a término indefinido y la empleadora no canceló los créditos correspondientes. Respetuosamente, señor juez, por favor, tenga en cuenta las siguientes razones de derecho. Los artículos 22, 23 y 24 y también el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Pero asimismo, por favor, tener presente el Código Civil, el artículo 2341, que nos habla de la responsabilidad extracontractual en la que se ha cometido un delito culpa que haya inferido a daño a otro y que es obligatorio una indemnización. También en el artículo 1614 que nos habla de daño emergente y lucro cesante, porque aunque en este momento nosotros le presentamos a través de los hechos, ¿sí? Y de nuestras pretensiones que el señor Pancracio le aportaba económicamente a sus papás y ellos tuvieron además que incrementar sus gastos en el momento del funeral de su hijo Pancracio y asimismo la mamá quedó con una depresión profunda. Gracias, señor juez. Otorgo la palabra a la abogada de la parte demandada. Gracias, señor juez.
Manifiesto ante usted que la empresa se opone a todas y cada una de las pretensiones presentadas por considerarlas ilegítimas, sin respaldo en la realidad de los hechos y sin fundamento legal. A continuación presento los fundamentos de derecho en los que se argumentan las excepciones de mérito presentadas por la empresa. Primera, existió un contrato laboral a término fijo celebrado por las partes el día 1 de febrero de 2021, en cuya cláusula octava manifiesta que es justa causa de terminación del contrato la muerte del trabajador. Esto está argumentado en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo numeral 1. Como lo establece el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 306, 249 y 127, la empresa realizó el pago correspondiente de las prestaciones sociales al trabajador. En este sentido, exigir el pago es improcedente, ya que la empresa Condominio Campestre El Voladero se encuentra a paz y salvo. La excepción principal del presente proceso nos lleva a revisar la ley a exponer los elementos de un accidente de trabajo, enmarcados en la ley 1562 de 2012, abro comillas, artículo 3º. Se considera accidente de trabajo al que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Es muy importante, señor juez, tener en cuenta que la empresa nunca suministró un vehículo de su propiedad al trabajador. Al momento del accidente, el trabajador había terminado con su jornada laboral, por tanto, no se encontraba desarrollando ninguna función para la que fuese contratado. Continúo la lectura. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Es importante resaltar que, como lo manifiestan sus padres, el señor Pancracio se dirigía a su casa y no estaba cumpliendo ninguna orden del empleador. Continúo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Señor juez, en la cláusula quinta del contrato se establece que si la jornada de trabajo se llegase a extender, el empleador recibiría notificación por escrito. Por su parte, me permito exponer los elementos que argumentan que el accidente ocurrido este fatídico día al señor Pancracio sin fortuna fue de origen común. El contenido del inciso primero del artículo 12 del decreto de ley 1295 del año 94 contempla como presunción legal, abro comillas, que todo accidente que no haya sido calificado como de trabajo se considera de origen común. Le recuerdo, señor juez, que en Colombia se parte de la presunción del origen común de cualquier accidente, así se haya producido en lugar y horas de trabajo, a menos que se logre establecer un nexo causal con el mismo. Finalmente, señor juez, al no existir accidente de trabajo, no hay lugar al pago de ninguna indemnización, ya que no existe responsabilidad civil patronal. Gracias, señor juez. Hasta aquí terminamos en toda la etapa de alegaciones. Voy a pasar a la sentencia. Revisando los hechos de las partes tanto demandantes y demandada, la sentencia es la siguiente. Teniendo en cuenta la ley 1562 de 2012 en el artículo 3, no se configuró un accidente de trabajo por carecer de los elementos que lo caracterizan. Por ejemplo, en este caso, el señor Pancracio Infortuna ya había terminado su jornada laboral y se desplazaba en su medio de transporte personal, la bicicleta. Esto le da una connotación de accidente común y por lo tanto no hay lugar a indemnizaciones, ya que no existe responsabilidad civil patronal. Frente a esta normatividad y en mérito de lo expuesto, este juzgado resuelve. 1. Declarar aprobado las excepciones propuestas por la parte demandada. 2. No acceder a la pretensión de la parte demandante. 3. Absorber las responsabilidades a la parte demandada, sin condena en costos a la parte demandante. Damos por terminada esta audiencia.